¿Qué tal? Hola, bienvenidos todos, bienvenidas todas. En el siguiente video estaremos hablando sobre el tema del argumento demostrativo dentro de un texto científico. Dicho con otras palabras, el objetivo de la siguiente presentación será explorar qué son los argumentos demostrativos. También buscaremos conocer las características, en dónde se ubican y cuál es el objetivo de los argumentos demostrativos. Además, también al final de la presentación buscaremos identificar argumentos demostrativos en un texto, la forma en que podemos lograr identificar este tipo de argumentos demostrativos. Pero bueno, empezamos entonces. Esta presentación pues, va a comenzar explicando qué es un argumento demostrativo. Un argumento demostrativo es una explicación o descripción que sirve para comprobar un conocimiento. Los argumentos demostrativos entonces buscan explicar y también comprobar qué es un conocimiento. Normalmente, ¿en dónde vamos a encontrar estos argumentos demostrativos? Los vamos a encontrar en la ciencia, sobre todo en los textos científicos. Y entonces así quedará claro que el argumento demostrativo pues busca precisamente describir o explicar alguna situación relacionada con el conocimiento, y entonces lo encontraremos regularmente en textos científicos. Algunas de las características de los argumentos demostrativos. Bueno, regularmente va a estar escrito en tercera persona. También podríamos decir que otra característica es que tienen el propósito de hacer saber. O sea, que las personas aprendan algo nuevo, ¿no? De que las personas entonces se enteren de alguna innovación tecnológica, por poner un ejemplo. Regularmente, otra característica de los argumentos demostrativos es que contienen argumentos de autoridad, donde entonces se van a respaldar la mayoría de veces en cuestiones relacionadas a personas especialistas en los temas. Además, también otra característica a mencionar sería el tema de que encontraremos resultados de investigaciones previas. Y entonces cuando nosotros estamos en presencia de algún texto donde se habla sobre el resultado de alguna investigación, pues estaremos seguramente viendo algunos argumentos demostrativos. También podríamos señalar que otra de las características de los argumentos demostrativos es que tendrán la posibilidad de solucionar, ¿no?, algún problema, ¿no? Veremos un problema y habrá soluciones. Y entonces los argumentos demostrativos se van a presentar cuando nosotros leamos algún texto y nos encontremos con algunas de las características que acabamos de mencionar. ¿Dónde podemos encontrar los argumentos demostrativos? ¿En qué tipo de textos? Ya lo indicábamos al principio de la presentación, pues regularmente van a estar ubicados en textos científicos. Además también van a estar en algunos textos de divulgación científica, que son, digamos, textos con, esta posibilidad de que cualquier persona pudiera entender, ¿no? Porque no usan este lenguaje tan especializado como en el texto científico. También vamos a encontrar argumentos demostrativos en textos filosóficos, por supuesto, algunos textos de consulta y cuestiones de textos técnicos, ¿no? Y así entonces los argumentos demostrativos, para que quede claro, van a encontrarse en los textos que acabamos de mencionar. Bueno, que cumplen o que buscan cumplir los argumentos demostrativos es la cuestión de poder demostrar, por supuesto, y la intención será la validez, demostrar la validez de lo que se afirma. Si nosotros estamos en presencia de algún texto que está buscando que se logre la validez de algo que se está afirmando y que está buscando demostrar, por ejemplo, cuestiones relacionadas a alguna investigación científica, podríamos pensar, por ejemplo, en el caso de personas que se han contagiado, por decirlo de cierta manera, ¿no?, que se han contagiado de alguna enfermedad, ¿no? Pues entonces se buscará tener la cuestión de validar, por ejemplo, cuál fue la manera en la que se dio ese contagio.
y entonces se utilizarán seguramente argumentos demostrativos para poder en ese momento pues demostrar cuál fue, ¿no? Y que quede válido o que tenga validez cuál fue la forma, siguiendo con el ejemplo, en que algunas personas pudieron estar afectadas o ser contagiadas por alguna enfermedad. Si ya quedó un poco claro qué es un argumento demostrativo, pues tendríamos que estar hablando de manera sencilla qué es un texto científico. Los textos científicos, dicho de manera fácil y sencilla, son obras especializadas que utilizan términos llamados tecnicismos. Si nosotros estamos en presencia de algún texto donde se utiliza un lenguaje, digamos, poco usual, ¿no? Que es un lenguaje propio de alguna ciencia, pensemos, por ejemplo, en un texto que tenga que ver con leyes, ¿no? Pues seguramente estamos en presencia de algún texto científico, porque van a utilizar tecnicismos propios de las personas que se dedican a ser abogados. O si estamos en presencia de algún texto que tenga, por ejemplo, tecnicismos médicos, pues ya sabemos que estamos en presencia de un texto científico. Los textos científicos también tienen la peculiaridad de tratar los temas con gran profundidad y están dirigidos, por supuesto, a especialistas en el mismo campo del saber del autor. Los textos científicos, dicho de otra manera, se van a redactar no para todos. Los textos científicos van a estar redactados para camaradas entre, ¿no? Para iguales o camaradas entre algún campo del saber. Por ejemplo, podríamos pensar en textos de tipo filosófico. Se van a utilizar, por supuesto, algunas palabras, algunos tecnicismos que las personas que somos lejanas a la filosofía se nos complicaría el entendimiento. Y no es una cuestión de egoísmo o algo parecido, sino más bien es entender que son textos redactados para poder comunicarse, ¿no? Es una forma de comunicación entre personas que están siendo parte del mismo ámbito, ¿no? De la misma esfera, de una cuestión, por ejemplo, de algún saber o de alguna cuestión científica, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para identificar un argumento demostrativo en un texto científico? Bueno, pues podríamos comenzar dándonos cuenta si estamos leyendo y se utilizan relatos, comentarios ilustrativos y algunas ejemplificaciones. Seguramente estamos en presencia de un argumento demostrativo. Si usted tiene en sus manos, ya explicamos cómo detectar, cómo identificar un texto científico. Si usted tiene en sus manos este texto y comienza a leer algunos relatos, algunos comentarios que son ilustrativos sobre alguna situación, o también utilizando algunos ejemplos, pues estamos ya en presencia y ya tenemos la posibilidad de percatarnos que estamos en presencia de un argumento demostrativo. También se van a utilizar las premisas, ¿no? Que son estas oraciones que van a ser el resultado de investigaciones o experimentos. Regularmente lo podríamos ubicar porque regularmente las premisas son afirmaciones, ¿no? Van a ser algunas negaciones. Entonces, si nosotros estamos leyendo algún texto que utilice algunas premisas que van a intentar demostrar resultados de investigaciones, pues entonces ya estamos en presencia de un argumento demostrativo. Otra forma de identificar los argumentos demostrativos es el uso simultáneo de términos especializados y palabras del lenguaje cotidiano. Y entonces algunas personas, algunos científicos, cuando comienzan a redactar este tipo de textos, pues van a utilizar analogías para que quede claro. Van a utilizar de manera simultánea términos especializados y es muy probable que también utilicen al mismo tiempo para poder darse a entender un poco más palabras del lenguaje cotidiano, y así entonces las personas, cuando estamos en presencia de este
par de características de cuestiones relacionadas a términos especializados y palabras del lenguaje cotidiano, pues entonces ya estamos en presencia de argumentos demostrativos en un texto científico. Y también no es, digamos, muy común, pero en algunas revistas, por ejemplo, se van a utilizar en algunas revistas que tienen la cuestión de publicar textos científicos, se van a utilizar elementos iconográficos de forma tal que se utilicen imágenes gráficas, por ejemplo, para poder demostrar, como no lo dice el mismo nombre de argumento demostrativo, algunas cuestiones no relacionadas a comprobar algunos hechos. Y entonces las imágenes, aunque no son muchas, pero se van a utilizar de manera que el que está leyendo pueda entender y pueda de alguna manera se pueda demostrar alguna afirmación, alguna tesis, ¿verdad? Y así entonces con esta situación, con estos 4 puntos, pues queda claro un poco más, ¿verdad? La forma en que se va a poder identificar un argumento demostrativo. Y bueno, aquí la página, ¿no? La dirección que yo ocupé, el documento que yo ocupé para la elaboración de la mayor parte de ideas que acabamos de exponer. Y pues me queda más que agradecer muchísimo su atención. Nos estaremos viendo en los siguientes videos. Muchas gracias, nos vemos.